La noche en que humillaron a su madre, nadie imaginó que el silencio del desierto estaba a punto de responder. El restaurante más exclusivo de Dubái brillaba como una constelación caída sobre el mármol. Lámparas de cristal suspendidas como lágrimas congeladas, mesas vestidas con lino italiano y copas que reflejaban fortunas enteras en cada destello. Allí no se servía solo comida, se servía poder. Aisha ajustó discretamente el pañuelo que cubría su cabello y sostuvo la bandeja con firmeza. Llevaba 6 años trabajando en ese lugar, aprendiendo a sonreír cuando los clientes confundían cortesía con inferioridad. Había memorizado los vinos franceses, las salsas italianas y los caprichos de hombres que pagaban más por una botella que lo que su familia había ganado en un año entero. Esa noche entró él. El murmullo cambió de tono cuando el magnate árabe cruzó las puertas giratorias. Traje a medida, reloj suizo que relucía como un desafío y una seguridad que parecía heredada, no ganada. Los camareros se tensaron. El gerente apareció casi corriendo. Todos sabían quién era, un inversor petrolero, propietario de hoteles en 3 continentes, famoso por su lengua afilada y su desprecio por lo que consideraba insignificante. Se sentó en la mesa central, como si el lugar hubiera sido construido para enmarcarlo. «Que me atienda alguien que entienda inglés perfecto», ordenó sin mirar a nadie en particular. El gerente señaló a Aisha. Ella respiró hondo y se acercó con la elegancia aprendida a fuerza de necesidad. «Buenas noches, señor». «Bienvenido», dijo en un inglés impecable. El hombre la observó apenas un segundo, como se observa un objeto. «Espero que no tenga el mismo nivel que la última vez. No tolero errores». Aisha asintió con calma. Tomó la orden, respondió preguntas sobre el menú, sugirió un vino con seguridad. Todo fluía con profesionalismo hasta que la puerta volvió a abrirse. Una mujer mayor entró con paso inseguro. Vestía una abaya sencilla, gastada en los bordes. Sus manos, curtidas por el sol, contrastaban con el brillo artificial del lugar. Sus ojos buscaban a alguien con urgencia contenida. Aisha la vio de inmediato. Su madre. El corazón le dio un vuelco. No debía estar allí. Nunca había querido que su madre pisara ese mundo de miradas que miden y clasifican. La mujer avanzó con timidez hasta acercarse a la mesa central. No entendía la dinámica del lujo. Solo sabía que su hija trabajaba allí y que necesitaba verla. «Aisha», susurró en árabe beduino, el dialecto ancestral de su tribu del desierto. El magnate alzó la vista con fastidio. «¿Quién dejó entrar a esta mujer?», preguntó en inglés, sin molestarse en bajar la voz. «Este no es un mercado del desierto». Algunas risas nerviosas se filtraron desde mesas cercanas. La madre de Aisha no comprendía el idioma, pero entendía el tono. Bajó la mirada. Aisha sintió como algo ardía en su pecho. Se acercó rápidamente. «Es mi madre, señor. Disculpe la interrupción. La acompañaré afuera en un momento». El magnate soltó una risa breve, seca. «¿Tu madre?», repitió, como si la palabra fuera una curiosidad exótica. «Y no habla inglés. ¡Qué inconveniente! En este nivel, uno debería evolucionar». Las palabras cayeron como piedras. «Mi madre no habla inglés», respondió Aisha, firme. «Entonces quizá debería quedarse donde pertenece», añadió él, acomodándose en su silla. El mundo moderno no espera a quienes no se adaptan. El silencio se volvió denso. Incluso el tintinear de las copas pareció detenerse. Aisha sintió la mano de su madre rozar su brazo, intentando calmarla sin entender del todo. Aquella mujer había cruzado dunas bajo tormentas de arena, había parido bajo tiendas de tela y había enseñado a su hija a leer bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite. No hablaba inglés, pero hablaba supervivencia, dignidad, historia. Aisha dejó la bandeja sobre la mesa con suavidad calculada. Y entonces habló. Pero no en inglés. Su voz cambió de registro, profunda y clara, cuando comenzó a hablar en el dialecto beduino de su tribu. Las palabras fluían como el viento sobre las dunas, cargadas de poesía antigua y orgullo indomable. Los pocos clientes locales que entendían ese dialecto levantaron la cabeza, sorprendidos. Aisha no gritaba. No necesitaba hacerlo. En su lengua ancestral describió a una mujer que había enseñado a su hija que la riqueza no se mide en moneda sino en honor.
Habló de noches en el desierto donde las estrellas eran el único techo y la palabra dada valía más que cualquier contrato firmado en oficinas de cristal. Recordó cómo su madre había vendido sus únicas joyas para pagar sus estudios, cómo había aprendido inglés no por vergüenza de sus raíces, sino para defenderlas en un mundo que subestimaba lo que no entendía. Cada frase era precisa, elegante, implacable. El magnate no comprendía el contenido, pero entendía algo esencial: la sala estaba escuchando. Una pareja en la mesa contigua intercambió miradas. Un hombre mayor, con túnica tradicional, asintió lentamente. La energía había cambiado. Aisha dio un paso más cerca de la mesa central, y aún en su dialecto, pronunció una frase final que hizo que el anciano alabara en voz baja. Luego, cambió nuevamente al inglés. Señor, usted invierte en petróleo. Mi madre invirtió en mí. Y el retorno ha sido extraordinario. No había arrogancia en su tono. Solo certeza. El magnate la observó por primera vez de verdad. Ya no como a una camarera. La observó como a una igual. Pero el golpe final aún no había llegado. Porque entre los clientes que habían escuchado atentamente aquella escena se encontraba alguien que conocía demasiado bien el dialecto beduino que Aisha había usado. Alguien cuya presencia en ese restaurante no era casualidad, y cuya conexión con la familia de Aisha estaba a punto de transformar aquella humillación pública en algo que ninguno de los presentes habría podido anticipar. La madre de Aisha, ajena al juego de poder invisible que se estaba desplegando, apretó la mano de su hija con orgullo silencioso. Y entonces, desde el fondo del salón, una voz grave y respetuosa pronunció el nombre completo de la madre en el mismo dialecto antiguo, con una reverencia que hizo que varios se pusieran de pie involuntariamente. El nombre resonó como un eco que venía de otra época. La madre de Aisha se quedó inmóvil. Nadie en aquel restaurante conocía su nombre completo, el nombre tribal que solo se pronunciaba en ceremonias, en pactos bajo la luna, en bodas donde el honor era más importante que el oro. Aisha giró lentamente. Desde el fondo del salón avanzaba un hombre mayor, vestido con una candura impecable, su barba blanca perfectamente cuidada. No necesitaba ostentación. Su presencia imponía respeto sin esfuerzo. Algunos clientes lo reconocieron al instante y se levantaron discretamente. Era el jeque Hassan al-Mutairi, miembro de una de las familias más influyentes de la región, conocido no solo por su fortuna sino por su defensa de las tradiciones beduinas en tiempos modernos. El magnate palideció apenas un segundo. Jeque Hassan, murmuró, poniéndose de pie. El anciano no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la madre de Aisha. Se acercó despacio, como quien se aproxima a algo sagrado, y colocó su mano derecha sobre el corazón. En el mismo dialecto antiguo habló con voz profunda, respetuosa, ceremonial. Aisha sintió un nudo en la garganta mientras traducía mentalmente cada palabra. El jeque recordó al padre de Aisha. Habló de una tormenta de arena ocurrida décadas atrás, cuando una caravana quedó atrapada en medio del desierto. Dijo que un joven valiente había guiado a varios hombres hasta un oasis oculto, salvando vidas sin pedir nada a cambio. Ese joven era el padre de Aisha. La madre cerró los ojos un instante. Las arrugas en su rostro parecieron suavizarse bajo el peso del recuerdo. El restaurante entero guardaba silencio absoluto. El jeque continuó. Explicó que aquel acto de honor jamás fue olvidado por su familia. Que durante años buscaron al hombre que los ayudó, pero la vida los llevó por caminos distintos. Que el nombre de esa familia quedó grabado en la memoria de su tribu como símbolo de lealtad. Luego miró a Aisha. La sangre del desierto no se pierde, dijo en árabe clásico esta vez, para que más personas comprendieran. Solo espera el momento correcto para recordar quién es. El magnate intentó recomponer la situación. Jeque Hassan, no sabía qué, empezó. El anciano levantó una mano, elegante pero firme. El conocimiento no siempre viene con el dinero, respondió. Un murmullo recorrió el salón. Aisha permanecía erguida, pero por dentro todo se movía. Durante años había trabajado doblando el orgullo, sonriendo ante comentarios condescendientes, ocultando su origen para encajar en un mundo que premiaba lo occidental y ridiculizaba lo ancestral. Y ahora, frente a todos, su herencia no solo era reconocida, era honrada. El jeque se volvió hacia el magnate. Usted habló de evolución, dijo con serenidad.
Permítame recordarle que los rascacielos de esta ciudad se levantan sobre arena que fue protegida por personas como esta familia. El silencio era denso, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que obliga a pensar. El magnate tragó saliva. Sus ojos pasaron de Aisha a su madre, luego al jeque, calculando cada palabra. Si he ofendido, comenzó, más bajo. La madre de Aisha no entendía el inglés, pero percibía el cambio de energía. Miró a su hija con una mezcla de sorpresa y orgullo que brillaba más que cualquier lámpara del restaurante. Aisha decidió traducirle lo esencial en su dialecto. La mujer escuchó, asintió lentamente y luego, con una dignidad que no necesitaba educación formal, dio un pequeño paso al frente. Habló en su lengua, con voz firme aunque suave. Aisha tradujo al inglés. Dice que el desierto enseña paciencia. Pero también enseña memoria. Un par de clientes soltaron un suspiro casi imperceptible. El jeque sonrió apenas. He venido esta noche, anunció, porque estoy evaluando una inversión en hospitalidad. Busco un lugar que represente no solo lujo, sino identidad. El gerente del restaurante casi dejó caer la servilleta que sostenía. El magnate comprendió de inmediato lo que estaba en juego. Aquella inversión podría redefinir el prestigio del establecimiento. Y la escena que acababa de ocurrir se había convertido, sin que él lo notara, en una prueba pública de carácter. El jeque miró directamente a Aisha. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 6 años, señor. ¿Y cuántas veces has tenido que escuchar que tus raíces son un obstáculo? La pregunta cayó como una piedra en un lago inmóvil. Aisha dudó un segundo. Luego respondió con honestidad. Las suficientes para aprender a convertirlas en fuerza. El jeque asintió con aprobación. Eso es liderazgo. El magnate respiró hondo. Su postura ya no era dominante, era cautelosa. He sido imprudente, admitió finalmente. No conocía la historia. Aisha lo miró con serenidad. La historia no siempre se presenta con traje caro, respondió. Algunas sonrisas discretas aparecieron en las mesas cercanas. El ambiente había cambiado de jerarquía a lección. El jeque hizo un gesto al gerente. Quiero que esta familia sea tratada como invitada de honor esta noche. La madre de Aisha negó con la cabeza, humilde. Pero el jeque insistió. El honor no se negocia. El magnate observaba en silencio. Por primera vez, parecía realmente reflexionar. Aisha ayudó a su madre a sentarse en una mesa cercana. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la magnitud del momento. El restaurante volvió lentamente a la actividad normal, aunque nada era igual. Las miradas hacia Aisha ya no eran condescendientes, eran respetuosas. El magnate permaneció de pie unos segundos más, luego tomó una decisión que nadie esperaba. Se acercó a la mesa donde la madre estaba sentada y, torpemente pero con intención sincera, colocó su mano sobre el corazón, imitando el saludo tradicional que había visto hacer al jeque. No hablaba el dialecto beduino. Pero esta vez, el tono era diferente. Y cuando abrió la boca para decir algo más, un nuevo giro estaba a punto de alterar el rumbo de aquella noche, porque entre los documentos que el jeque llevaba consigo había un proyecto que necesitaba a alguien con educación internacional, raíces firmes y carácter probado frente a la adversidad. Y todos los ojos comenzaban a comprender que esa persona estaba de pie, junto a una mujer que no hablaba inglés, pero hablaba honor con una fluidez que ningún idioma extranjero podría superar. El magnate inclinó ligeramente la cabeza frente a la madre de Aisha. No era una reverencia profunda, pero en un hombre acostumbrado a que el mundo se inclinara ante él, aquel gesto tenía un peso inmenso. Perdón, dijo en árabe clásico, con voz medida. He hablado desde la ignorancia. Aisha tradujo suavemente al dialecto beduino. Su madre escuchó, lo observó largo rato y respondió con una frase breve. No había rencor en su tono. Dice que el hombre que reconoce su error ya ha dado el primer paso hacia la dignidad, tradujo Aisha. El magnate asintió, pero sabía que las palabras, por sí solas, no restauraban lo que había sido puesto en duda. Mientras tanto, el jeque Hassan abrió lentamente la carpeta de cuero que llevaba bajo el brazo. Dentro había planos, cifras, proyecciones. No era un simple inversor. Era un estratega que entendía que el futuro del lujo en la región dependía de algo más que mármol importado y chefs con estrellas Michelin. Estoy desarrollando un nuevo concepto,
anunció con calma. Un hotel que combine excelencia internacional con identidad beduina auténtica. No como espectáculo turístico, sino como esencia real. El gerente tragó saliva. Aquello era más grande de lo que había imaginado. Necesito a alguien que pueda moverse entre ambos mundos, continuó el jeque. Que hable inglés con fluidez ante ejecutivos extranjeros, pero que también entienda el lenguaje del desierto sin traducciones. Sus ojos se posaron en Aisha. El restaurante entero parecía contener la respiración. Aisha sintió que el suelo bajo sus pies cambiaba de textura. Durante años había trabajado soñando con ascender a supervisora, quizá gerente algún día. Nunca había imaginado que el destino pudiera abrirse así, de forma tan abrupta. He observado cómo manejaste esta situación, dijo el jeque. No respondiste con ira. Respondiste con identidad. El magnate escuchaba en silencio, comprendiendo que la escena que él mismo había provocado se había convertido en una evaluación pública. Pero antes de ofrecer nada, añadió el jeque, quiero hacer una pregunta. Se dirigió directamente a la madre. Habló en dialecto beduino con una solemnidad que evocaba reuniones tribales antiguas. Preguntó si permitiría que su hija asumiera una responsabilidad que la llevaría lejos, quizá más lejos de lo que el desierto jamás imaginó para una niña nacida bajo una tienda de lona. Aisha tradujo con la voz ligeramente temblorosa. Su madre la miró. No como una mujer que pierde a su hija, sino como una que contempla el fruto de su sacrificio. El desierto no retiene al halcón cuando aprende a volar, respondió finalmente. Aisha sintió que el aire le faltaba por un segundo. El jeque cerró la carpeta con decisión. Entonces, señorita Aisha, quiero ofrecerle la dirección de experiencia cultural en mi nuevo proyecto. No como empleada, sino como socia minoritaria. Su historia no será un adorno, será la base. Un murmullo eléctrico recorrió el salón. El magnate bajó la mirada. Entendía cifras mejor que emociones, y sabía que aquella oferta superaba con creces cualquier salario que Aisha hubiera recibido allí. Pero el giro aún no había terminado. El jeque añadió. Y el señor aquí presente, miró al magnate con una leve sonrisa calculada, será uno de los principales financiadores, si acepta que el proyecto se construya bajo estos principios. Los ojos del magnate se abrieron apenas. Era un desafío elegante. Si aceptaba, debía comprometerse públicamente con la visión que minutos antes había despreciado. Si se negaba, perdería una oportunidad estratégica monumental. El silencio volvió a caer. Finalmente, el magnate respiró hondo. Acepto, dijo con firmeza. Y agradezco la lección. Esta vez no había sarcasmo. Se volvió hacia Aisha. Si está dispuesta, me gustaría aprender algunas palabras en su dialecto. Un leve brillo apareció en los ojos de ella. Podemos empezar con respeto, respondió. El ambiente se relajó ligeramente. Algunos clientes sonrieron, otros intercambiaron comentarios en voz baja. El restaurante, que había sido escenario de humillación, se transformaba en escenario de transformación. El gerente se acercó, nervioso pero emocionado. Aisha, esto es extraordinario. Ella lo miró con gratitud, pero también con una serenidad nueva. Ya no se sentía pequeña en aquel lugar. Se inclinó hacia su madre. ¿Estás bien?, preguntó en dialecto. La mujer tomó su rostro entre las manos, como cuando era niña. Siempre supe quién eras, respondió. Solo estabas esperando que el mundo también lo supiera. Las palabras atravesaron a Aisha como una corriente cálida. El jeque pidió que trajeran café árabe tradicional. No el de presentación decorativa para turistas, sino el auténtico, servido en dallas de cobre. Quería que la noche terminara con el aroma correcto. Mientras el café era servido, el magnate se acercó nuevamente. He pasado años construyendo imperios, confesó en voz baja a Aisha. Pero olvidé algo básico, ningún edificio es más alto que sus raíces. Ella sostuvo su mirada. Las raíces no se ven, respondió, pero sostienen todo. Él asintió. A unos metros, el jeque conversaba con el gerente sobre plazos y ubicaciones. El proyecto tomaría meses en materializarse, quizá años. Pero algo había cambiado esa noche que no podía medirse en calendarios.
Aisha observó a su madre sosteniendo la pequeña taza de café con manos que habían trabajado bajo el sol abrasador. Pensó en las historias contadas alrededor de fogatas, en las canciones antiguas que hablaban de honor, hospitalidad y valentía. Pensó en cómo había intentado, durante años, suavizar su acento, esconder ciertas palabras, adaptarse para no incomodar. Y ahora comprendía que no necesitaba elegir entre mundos. Podía ser puente. El magnate regresó a su mesa, pero ya no se sentó como dueño del espacio. Se sentó como parte de él. El restaurante retomó su música suave. Las conversaciones volvieron, pero con un matiz distinto, como si todos hubieran presenciado algo más profundo que una simple discusión. Sin embargo, mientras Aisha creía que la noche finalmente encontraba calma, el jeque recibió una llamada breve. Su expresión cambió apenas, lo suficiente para que Aisha lo notara. Colgó y se acercó a ella. «Hay algo más que debes saber», dijo con tono serio. La forma en que lo dijo hizo que el pulso de Aisha se acelerara. Porque el proyecto del hotel no era el único motivo de su presencia en ese restaurante esa noche, y la historia de su padre, aquella tormenta de arena y aquel oasis perdido, guardaba un detalle que nunca había sido revelado, un detalle que podía alterar no solo su futuro profesional, sino la comprensión misma de su legado familiar. Aisha sintió que el murmullo del restaurante se desvanecía detrás de sus oídos. «¿Qué sucede?», preguntó en voz baja. El jeque Hassan miró primero a su madre, luego a ella. Su expresión no era de alarma, sino de gravedad contenida. «La tormenta de la que hablé», dijo, «no fue un accidente aislado». Aisha frunció levemente el ceño. El jeque continuó en dialecto beduino para que la madre entendiera cada palabra sin intermediarios. Explicó que aquella noche, décadas atrás, no solo se trató de una caravana perdida. En uno de los vehículos viajaba un joven heredero de su familia. Un muchacho impulsivo que había insistido en cruzar una zona peligrosa del desierto para demostrar valentía. Cuando la tormenta golpeó, el caos fue total. Visibilidad cero. Camellos desorientados. Hombres separándose en la arena como sombras tragadas por el viento. «Tu esposo», dijo el jeque mirando a la madre, «no solo guió a los hombres al oasis. Regresó al corazón de la tormenta para buscar al joven». La madre de Aisha se quedó inmóvil. Sus dedos apretaron la pequeña taza de café. Aisha tradujo al inglés para el magnate, que escuchaba ahora con atención absoluta. «El joven heredero estaba inconsciente», prosiguió el jeque. «Y tu esposo lo cargó sobre sus hombros durante casi una hora, caminando contra el viento». La respiración de Aisha se volvió más lenta, más pesada. «Ese joven heredero», añadió el jeque, «soy yo». El impacto fue silencioso pero profundo. La madre llevó la mano a su boca. Sus ojos se llenaron de una mezcla de asombro y memoria. «Siempre supe que salvó a alguien importante», susurró en dialecto. Pero él nunca quiso hablar de ello. Aisha tradujo con voz temblorosa. El jeque asintió. «Le ofrecimos tierras, dinero, una posición dentro de nuestra familia. Rechazó todo. Dijo que el honor no se vende». El magnate soltó un suspiro apenas perceptible. «Después de aquella noche», continuó el jeque, «intentamos encontrarlo. Pero la vida del desierto es móvil. Cuando finalmente supimos su nombre completo, ya había fallecido». La palabra cayó con suavidad, pero con peso. Aisha sintió una punzada familiar. Su padre había muerto cuando ella era pequeña. Siempre había sabido que fue valiente. No sabía que su valentía había tenido tal alcance. «Desde entonces», dijo el jeque, «mi familia ha mantenido una deuda moral con la suya». Miró a Aisha con intensidad. «No te ofrezco este puesto solo por tu talento. Te lo ofrezco porque tu familia cambió mi destino». El restaurante, aunque había retomado su actividad aparente, parecía girar en otra dimensión alrededor de esa conversación. El magnate dio un paso más cerca. «Entonces esta no es solo una inversión», dijo. «Es una restitución». El jeque asintió. «Es justicia tardía». Aisha miró a su madre. La mujer estaba llorando en silencio, pero no de tristeza. Era el llanto de quien ve confirmada una verdad guardada en el corazón durante años. «Él decía que la arena lo recuerda todo», murmuró la madre. Aisha tradujo. El jeque sonrió con una emoción apenas visible. «La arena recuerda».
Y nosotros también. Pero aún no había terminado. El jeque abrió nuevamente la carpeta de cuero. Esta vez sacó un documento antiguo, protegido en plástico transparente. «Hay algo más», dijo. Era un mapa. No un plano moderno, sino un dibujo detallado del desierto con marcas a mano. En una esquina, una firma. Aisha reconoció de inmediato la caligrafía. Era la de su padre. Él dibujó la ruta hacia ese oasis oculto, explicó el jeque. Durante años fue un secreto compartido solo entre nuestras familias. Ese oasis ahora está dentro del terreno donde planeamos construir el hotel. Aisha sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. ¿El oasis sigue allí?, preguntó. Sí. Y quiero que sea el corazón del proyecto. No como atracción turística, sino como santuario protegido. El magnate observó el mapa con fascinación. Eso aumenta el valor simbólico y real, murmuró. El jeque lo miró con una leve advertencia en los ojos. El valor no será solo financiero. Aisha tocó el borde del mapa con cuidado reverencial. Ese oasis había sido parte de su infancia en historias. Su padre hablaba de un lugar donde el agua brotaba incluso en las peores tormentas. Ella pensaba que era una metáfora. No lo era. Quiero que seas la guardiana de ese lugar, dijo el jeque. Que nadie lo explote sin respeto. Que el mundo lo conozca bajo tus términos. El peso de la responsabilidad cayó sobre ella con una mezcla de honor y vértigo. El magnate cruzó los brazos, pensativo. Si vamos a hacer esto, dijo lentamente, debe hacerse bien. Arquitectura sostenible. Integración cultural real. Nada superficial. Aisha lo miró. Había cambiado. No completamente, pero lo suficiente. Y educación, añadió ella. Programas para jóvenes de tribus beduinas. Idiomas, administración, liderazgo. Que no tengan que esconder su origen para prosperar. El jeque sonrió ampliamente. Eso esperaba escuchar. La madre de Aisha se levantó lentamente. Caminó hacia el magnate. Lo miró directo a los ojos y habló en dialecto. Aisha tradujo. Dice que la riqueza verdadera es la que eleva a otros. El magnate inclinó la cabeza. Entonces hagámoslo, respondió. El gerente, que había permanecido cerca fingiendo revisar copas, intervino con voz emocionada. Este restaurante estaría honrado de colaborar. El jeque lo interrumpió suavemente. El restaurante tendrá que demostrar que entiende lo que ocurrió esta noche. No era una amenaza. Era un estándar. La música volvió a subir ligeramente. El aroma del café árabe llenaba el aire. Pero para Aisha, todo era distinto. Su padre no había sido solo un hombre humilde del desierto. Había sido un punto de inflexión en la vida de uno de los hombres más poderosos de la región. Y ahora, ese legado se abría ante ella como una puerta inmensa. Sin embargo, mientras sostenía el mapa, notó algo pequeño en una esquina inferior. Una marca adicional, apenas visible, que no correspondía al oasis. Una señal distinta. Un símbolo que su padre le había dibujado una vez en la arena cuando era niña. Su corazón se aceleró. Porque ese símbolo no indicaba solo agua. Indicaba algo escondido. Y si ese detalle permaneció en secreto durante todos estos años, significaba que la historia de la tormenta, del rescate y del oasis, aún guardaba un capítulo que nadie en ese restaurante estaba preparado para descubrir. Aisha se quedó inmóvil frente al mapa, observando el pequeño símbolo que su padre había dibujado con cuidado. No era un simple marcador, era un legado escondido en tinta y memoria, un secreto que solo la familia podía descifrar. Su corazón latía con fuerza, un ritmo que resonaba con los latidos antiguos de su tribu, mezclado con la adrenalina de la ciudad que nunca dormía. Sabía, sin necesidad de palabras, que aquella noche no solo había cambiado su destino, sino que estaba a punto de reescribir la historia de su familia. El jeque Hassan se inclinó levemente hacia ella. Sus ojos, llenos de respeto y sabiduría, parecían ver más allá del tiempo y de la arena que alguna vez los había protegido. Este símbolo, dijo en voz baja, no es un simple marcador. Indica un lugar que solo los dignos pueden revelar. Tu padre lo dejó para ti, porque sabía que su legado estaría en manos correctas. Aisha sintió que una ola de orgullo y responsabilidad la envolvía. Había pasado años adaptándose,
aprendiendo a sobrevivir en un mundo que a menudo ridiculizaba lo que no entendía, pero en ese instante comprendió que la verdadera fuerza no residía en cambiarse para encajar, sino en mantenerse fiel a sus raíces. Todo lo que había soportado, todas las risas condescendientes, todas las miradas despectivas, habían sido parte de este momento. La madre de Aisha permanecía junto a ella, la mirada firme, el rostro iluminado por la mezcla de orgullo y alivio. Su silencio era una oración de gratitud hacia el hombre que su esposo había salvado décadas atrás, y hacia la hija que había mantenido viva la dignidad de su familia. El magnate, que hasta hace un momento había intentado ejercer su poder sin límites, parecía transformado. Observaba cada gesto de Aisha con una mezcla de asombro y respeto, comprendiendo que frente a él no estaba una simple empleada, sino una heredera del desierto, una mujer capaz de comandar respeto con la fuerza de su historia. Su arrogancia inicial se había derretido, reemplazada por una fascinación genuina. Nunca imaginé que una lección pudiera venir así, dijo finalmente, con humildad. He aprendido más esta noche que en años de negociaciones y reuniones de lujo. El jeque asintió, satisfecho. Su mirada se volvió hacia Aisha con una suavidad que contrastaba con la firmeza que había mostrado toda la noche. Ahora comprendes, dijo, que el verdadero poder no se mide en riqueza ni en estatus. Se mide en la capacidad de preservar la esencia, de honrar a quienes vinieron antes y de guiar a quienes vendrán después. Aisha respiró hondo. Cada palabra era un eco de su educación, de los cuentos nocturnos junto al fuego, de las lecciones sobre honor y respeto que su padre le había enseñado incluso después de su muerte. Sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La presión de la necesidad de encajar se había transformado en claridad de propósito. El jeque entonces indicó al magnate que se acercara. Hay un detalle más, dijo. El oasis que mencionamos no es solo un recurso natural. Es un símbolo de resiliencia. Durante décadas ha sobrevivido a tormentas, sequías y olvidos. Quien lo administre debe ser capaz de protegerlo, de valorarlo y de transmitir su historia. El magnate asintió, comprendiendo por fin que el proyecto no era simplemente un negocio, sino un legado. Confío en que Aisha será la guardiana adecuada, afirmó el jeque. No solo por sus habilidades, sino por su linaje y su carácter. La madre de Aisha dio un paso adelante, tomando la mano de su hija. En silencio, sus ojos transmitieron todo lo que las palabras nunca podrían contener: orgullo, amor, y la certeza de que su sacrificio había dado frutos que trascenderían generaciones. Aisha sonrió, sintiendo cómo su vida se expandía hacia horizontes que nunca había imaginado. La ciudad de luces y mármol ya no era un obstáculo, sino un escenario donde podría honrar su identidad mientras construía su futuro. El pasado y el presente se entrelazaban, y ella estaba lista para liderar ese puente entre mundos. El magnate, más allá de su propia transformación, ofreció su apoyo. No porque entendiera completamente la historia, sino porque había presenciado la fuerza de la verdad y la dignidad. Incluso él, hombre acostumbrado a medir todo en cifras y contratos, comprendió que algunas lecciones solo podían valorarse con respeto. El jeque Hassan, satisfecho, dio un paso atrás, dejando que Aisha asumiera el centro de la escena. El mundo cambiará, dijo, pero aquellos que recuerdan de dónde vienen serán quienes realmente lo guíen. Y en ese instante, Aisha supo que no se trataba solo de un hotel, de un oasis o de una inversión. Se trataba de legado, de raíces, de la capacidad de transformar humillación en poder, desprecio en admiración y silencio en voz. La historia de su padre, de su madre y de su tribu había encontrado su momento de justicia. Los clientes del restaurante, los empleados, incluso los rivales y escépticos, entendieron que algo había ocurrido más allá de la simple etiqueta social. Una lección de respeto, resiliencia y orgullo ancestral se había desplegado ante ellos, tan clara como el desierto bajo la luna llena. La madre de Aisha le susurró una última frase en dialecto beduino, y Aisha supo que la entendía con cada fibra de su ser: nunca permitas que nadie apague la llama de tu origen. Aisha miró alrededor, tomando conciencia de que esa noche marcaba un antes y un después. No solo para ella, sino para todos los que habían presenciado cómo una mujer, su hija y una familia completa podían enfrentar el desprecio con dignidad, transformar la humillación en triunfo y, finalmente, reclamar su lugar en un mundo que a menudo valora lo equivocado. El magnate se inclinó respetuosamente, el jeque sonrió con aprobación, y la madre de Aisha, con la frente erguida, se sentó nuevamente, orgullosa y tranquila.
Aisha tomó el mapa, el símbolo de su padre brillando bajo la luz cálida del restaurante. Su mirada estaba firme, sus pasos seguros. La vida le había ofrecido un escenario imprevisto, pero ella sabía exactamente cómo caminar en él, con honor, con fuerza y con la certeza de que su voz, y la de su familia, nunca serían ignoradas nuevamente. Y mientras las luces del restaurante brillaban sobre mármol y cristal, mientras los aromas del café árabe llenaban el aire, Aisha comprendió que esa noche no solo había salvado el orgullo de su familia, había encendido una chispa que cambiaría su destino, el del oasis y la historia de todos aquellos que comprendieran que el verdadero poder nace del respeto, de la memoria y de la valentía para permanecer fiel a quienes somos. La historia de la tormenta, del rescate y del oasis continuaría, pero ahora con una protagonista que entendía que su fuerza no dependía de la aprobación de otros. Dependía de su identidad, de sus raíces y del amor silencioso que su madre había cultivado durante toda su vida. Y en esa noche, bajo la luz de las lámparas y las estrellas que parecían atravesar el techo de cristal, Aisha se convirtió en la guardiana de su legado, en la puente entre pasado y futuro, en la voz que nadie podría silenciar jamás.